ya la forma como van a entrar al laboratorio. Recuerden que el día de mañana ya iniciamos el laboratorio. Yo creo que en la tardecita noche, les mando la práctica que vamos a desarrollar para que estén atentos y la puedan imprimir para el día de mañana. Recuerden que hay que llevar bata y zapato cerrado de suela de goma. Ok, entonces les paso la estafeta para que expongan, por favor. Y ya una vez que estén listos, pongo grabación, por favor. De acuerdo, profe. Profe, una pregunta. Sí, adelante. ¿Dónde subió lo de los equipos? ¿Dónde están los archivos? Hay un área donde dice... Espérenme, voy al equipo de... Donde dice archivos, en general, donde dice archivos, se llama equipos lab y rol, ¿no? Equipo de laboratorio, control de procesos 1, 8AM4 y rol. Ahí dice, abran, es en Excel. Ok, profe, gracias. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, ponlo en modo de presentación para que se vea mejor. Y en este momento, empezamos a grabar para que inicien. Adelante. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 4. Está conformado por García López Oyan Alejandro, Patiño Sánchez Erika, Uribe Molina Miguel Ángel y su servidor Sánchez Victoria Alex. Nosotros les vamos a exponer lo que son las pruebas FAT, SAT y SIT. Vamos a dar inicio. Bueno, buenos días. En la industria surgen problemas entre el cliente, el contratista y el proveedor debido a lo que tiene que cumplir cada uno para lograr la entrega de un sistema de automatización, hablando de esto. Estos problemas llevan a retrasos de tiempo y estos retrasos de tiempo pueden llevar a pérdidas económicas. Entonces, ¿cómo se logra pues reducir estas pérdidas económicas? Bueno, se creó esta norma IEC 62381 que habla sobre, adelante vamos a hablar explicar de qué habla esta norma, pero es más que nada una guía para que se pueda llegar a una buena negociación y cumplir con el fin del sistema de automatización. La siguiente, por favor. Ahora sí, ¿de qué habla esta norma y qué tiene que ver con las pruebas de las que según tenemos que exponer el día de hoy? Bueno, esta norma habla sobre los procedimientos y especificaciones que deben de cumplir las pruebas que se le harán al sistema para, pues ahora sí que corroborar que cumple con las especificaciones dadas por el cliente. Las pruebas que se realizan y de las que hablaremos en esta exposición es la prueba SAT, que por sus siglas en inglés es prueba de aceptación en fábrica, prueba FAT, la prueba SAT, prueba de aceptación en sitio y la prueba SIT, que es prueba de integración en el sitio. La siguiente, por favor. Bueno, la prueba FAT, vamos a iniciar con esta prueba de aceptación en fábrica. Esta se hace después de la fabricación y para que esta prueba sea aprobada, en la fase de fabricación debe haberse hecho, pues ahora sí que con un buen diseño y que se haya realizado correctamente. Si desde el principio se hacen bien las cosas, pues al final cuando se hagan estas pruebas va a ser muy probable que pase cada una de las pruebas FAT. Cuanto mejor haya sido el diseño desde el hardware y software, pues ahora sí que
es más probable que la prueba FAT pase con facilidad. La siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, en sí, ¿qué es esta prueba FAT? Es un documento escrito y que el cliente tiene que aprobar de las pruebas que se harán al sistema de automatización, pero en todo, ahora sí que en pequeños específicos, por decirlo así. Puede ser en requerimientos específicos, puede ser un requerimiento normativo, a lo mejor el tamaño del sistema, el funcionamiento, cómo tiene que funcionar, el rendimiento, la seguridad, el mantenimiento y la documentación. Para cada uno de estos requerimientos se tiene que hacer, o bueno, tiene que haber una metodología, un objetivo y un criterio para que se puedan lograr estas pruebas. En caso de que alguno de estos requerimientos no cumpla con estas pruebas, pues se tiene que registrar la incidencia, la causa, cómo se va a corregir y en cuánto tiempo se piensa corregir. Y una vez que se logra esa corrección, pues otra vez aplicar la prueba para ver si la pasa. La siguiente, por favor. Vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, una prueba FAT en un sistema de control distribuido. Por ejemplo, se eliminan los posibles errores de construcción que se hayan cometido. Tiene que verificarse todo eso. También un sistema de control distribuido está compuesto de una parte física, que es el hardware, y una parte configurada, que es el programa o software. En estas pruebas FAT se hacen una inspección visual. Ahora sí que tienen que revisar cómo está conectado todo, cómo está ubicado, si está bien identificado cada una de sus partes. Y una vez que se hace la inspección visual, se tienen que hacer ciertas pruebas. Unas pruebas con energía, unas pruebas sin energía y posteriormente unas pruebas con energía. La siguiente, por favor. Ahora sí, la revisión del hardware. Como ya hablamos, es todo lo físico, entonces se tiene que corroborar que esté bien conectado, que esté bien alimentado, las tarjetas, ventiladores, etcétera. Y aquí aplica mucho lo que es las pruebas sin energía, que es donde se hacen, pues, que haya continuidad entre las conexiones, que estén bien conectadas las entradas AC y DC, los cableados y, pues, ahora sí que la conexión a tierra, ¿no? Correcta conexión a tierra. La siguiente, por favor. Ahora, la prueba de redundancia. Esta prueba es importante porque se ocasiona que haya un fallo en el sistema y ver cómo reacciona ahora sí que todo el conjunto del sistema, ¿no? Si sigue funcionando correctamente o hay un error más grande, ¿no? Entonces, estas pruebas se realizan, la pasa si el sistema no se hace un error mucho más grande, si no, se tiene que corregir, como ya habíamos mencionado. Y bueno, estas pruebas de redundancia también es muy importante para enclavamientos, que es más que nada en sistemas de seguridad, que si falla esta parte del sistema, pues podría ocasionar un problema más grande en el futuro. La siguiente, por favor. Otra prueba importante es la prueba de señales de entradas y salida, que es verificar el 100% de funcionamiento al 100% de todas las señales que entran al sistema, ya sean entradas digitales o analógicas, y viceversa, ¿no? Salidas también. Y bueno, una vez que ya estas señales son probadas, se tiene que corroborar que sean visualizadas desde la pantalla de operación. La siguiente, por favor. Ok, yo les voy a explicar lo que son las pruebas de lazo de control. Dependiendo del tipo de lazo de control, pueden ser varias pruebas que tengamos que hacer o diferentes parámetros que hay que verificar. En esta fase, las pruebas se revisan de acuerdo a, por ejemplo,
los rangos de medida, conexiones de entradas y salidas, algoritmos y tipos de acciones de control directa o inversa. También hay que verificar las alarmas y descriptores. La siguiente, por favor. El objetivo de este tipo de pruebas es realizar inspecciones para detectar posibles fallas y, de acuerdo a estas fallas, poder corregirlas dentro de la sede de control. Aquí tenemos un ejemplo práctico que este es para el parámetro de rango de medida. Y cuando tenemos el parámetro de rango de medida, hay que verificar que esté marcando la medida correcta, tanto el transmisor como lo que se ve en el área local. Entonces aquí tenemos que los valores de simulación generalmente aumentan un 25%, es decir, de 25 a 50, 75 y 100%, aunque no es forzosamente. Podemos tomar, por ejemplo, los valores de prueba de 50 y 100%. Entonces aquí, en este ejemplo, se puede ver el transmisor. Tenemos un PIT y tenemos también un comunicador HAT. Entonces, este comunicador está enviando una señal de 4 a 20 mA, mientras que el transmisor de 0 a 30 P6. Y vamos a hacer la prueba tanto como para la señal de 4 a 20 mA como para la señal de 0 a 30 P6. Para este caso hay que enviar la señal y hay que verificar que tanto una como la otra, es decir, tanto la que está en campo como la que está en el panel de control, sea pues la misma. Y de esta forma pues se verifica que el rango de medida es correcto. La siguiente, por favor. Hablando también sobre las pruebas FAT, tenemos que su objetivo es el funcionamiento correcto y cumplimiento de la especificación técnica para que pues el cliente esté satisfecho con lo que le están enviando de fábrica. Estas pruebas se pueden realizar en presencia del cliente, si es que así lo solicita, o también puede ser que a lo mejor no esté el cliente, sino alguien que envió el cliente, o solamente que la empresa misma envíe solamente como el archivo de que se realizó la prueba FAT, pero con todos los requerimientos, y es decir, como si cumplió o no cumplió todas las pruebas que se realizan en la prueba FAT. La siguiente, por favor. Tenemos el protocolo de aceptación de la prueba FAT. Para esto es necesaria mucha documentación, o bueno, la documentación que se va a requerir. Aquí vamos a verificar los documentos necesarios para operación, mantenimiento y soporte de validación. Es decir, tenemos, por ejemplo, si el equipo está certificado o si necesitamos a lo mejor otro tipo de documentos más específicos para este equipo en particular, entonces poder enviarlos. Necesitamos la normativa también, las dimensiones, el funcionamiento del equipo, es decir, el manual de usuario, entre otros documentos. La siguiente, por favor. El segundo paso para el protocolo es la verificación física. En este caso ya se hace directamente con el equipo para comprobar que es exactamente, por ejemplo, la medida que estamos especificando o los materiales que si son de tal material, pues ya lo podemos verificar exactamente, pues ya viéndolo. Es una inspección visual comprobando detalles del diseño. Tenemos aquí que no exista ninguna alteración o algún fallo con respecto al diseño. La siguiente, por favor. La siguiente es el protocolo FAT o las pruebas FAT. Esto ya vendría siendo pues el funcionamiento del equipo. Y aquí tenemos una comprobación de orden de compra y se verifica con detalle los requisitos listados en la orden de compra, es decir, los componentes, la documentación, certificaciones, además de verificar que está funcionando correctamente. La siguiente, por favor. Las verificaciones funcionales nos referimos, por ejemplo, si el equipo necesita velocidad, la precisión. Si es un equipo, por ejemplo, de llenado, pues necesita tener esos dos aspectos, ¿no? O tenemos, por ejemplo, la comprobación operacional de los diferentes ciclos y capacidad de alcanzar temperatura de esterilización en un autoclave. Es decir,
exactamente para qué está realizado o para qué está fabricado el equipo, vamos a corroborar que funciona correctamente, ya poniéndolo en marcha y haciendo una prueba. La siguiente, por favor. Y finalmente tenemos la finalización FAT, que esto es cuando ya una vez realizado el protocolo y que tenemos que sí cumplen los requisitos, entonces se incluye el documento, pues las pruebas que se realizaron y cómo fueron estas. El cliente tiene la opción de decir que no está conforme si alguna de las pruebas pues no tuvo éxito, entonces envía envía el documento como archivo de no conformidad. Entonces, en este caso, se puede volver a realizar la prueba FAT y nuevamente pues el cliente tiene que verificar que realmente está funcionando. Y para esto tengo un ejemplo y bueno, tenemos aquí un archivo de cómo es que se puede ver un documento FAT. En este caso, es algo muy específico, pero puede ser diferente. Hay algunos requerimientos que podemos agregar u otros que podemos quitar según el equipo lo requiera. Entonces, voy a compartir, me dicen si se puede ver. ¿Te cedo el control de la pantalla, compañera? Sí, por favor. ¿No se ve? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, aquí tenemos una prueba de aceptación de fábrica, es decir, la prueba FAT. Aquí, como lo habíamos mencionado, está la lista de verificación de la prueba y tenemos el protocolo de aceptación de fábrica. Aquí hay algunos requerimientos que tenemos, por ejemplo, los procedimientos de trabajo estándar, y cada uno de estos requerimientos lo vamos a marcar como completo o incompleto, y según sea el caso podemos aceptarlo o decir que no estamos conformes con esto. Tenemos las calificaciones de los productos de soldadura, por ejemplo, si es que así se requiere. Los certificados de calibración de instrumentos es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Las hojas de datos del equipo, es toda la documentación necesaria. Las hojas de datos de los materiales, las listas de respuestas recomendados. Y aquí, bueno, tenemos finalmente si el procedimiento FAT está completo o incompleto. En la segunda parte está la preparación de la prueba de aceptación de fábrica, en donde tenemos identificado, por ejemplo, si es un equipo que pueda ser peligroso, hay algunos criterios, ¿no? Si es de ruido, si crea perturbaciones, el fuego o las fuentes de ignición, son algo también que hay que tener en cuenta si es que el equipo lo requiere. Sustancias peligrosas, asbestos, y en cada uno vamos a identificar si están funcionando de manera correcta o si no hay ningún problema. Tenemos peligros de deslizamiento y viaje, ¿sí? Por ejemplo, considere si hay algún peligro de deslizamiento, entonces hay que verificar si lo hay o no lo hay. Los objetos que se caen, elevación, probando en las alturas, también se puede hacer una prueba de alturas, si es que así lo requerimos. En el aire libre, impactos ambientales, si es que este equipo puede generar impactos ambientales, vamos a verificarlo. La inspección de seguridad, las puertas de los guardias son accesibles y fáciles de usar, es decir, que sea accesible al operador, el funcionamiento de las alarmas, y aquí tenemos demás criterios que podemos revisar si el equipo lo requiere. Las etiquetas, las placas de identificación de las máquinas. Tenemos aquí la manipulación manual, hay que verificar que funciona correctamente, no solamente la manipulación automática en caso de algún fallo. Y tenemos posteriormente la lista de comprobación de la prueba de aceptación de fábrica, el personal de pruebas de aceptación de fábrica. Y aquí es donde vamos a definir si se realizaron las pruebas y vamos a validarlos si utilizamos medidas correctivas. Y aquí, por ejemplo, está de acuerdo con los ingenieros de diseño y gerentes de fabricación en el equipo, está listo para las FAT. También hay que tener en cuenta que existen algunas personas involucradas en estas pruebas que tenemos que también evaluar.
La prueba de aceptación del equipo en la fábrica, aquí hay directamente hacia el equipo el proceso de arranque, seguridad, sistema de control, interfaz de usuario, ergonomía. Entonces vamos a decir si pasa o falla. Y aquí tenemos algunos criterios más y la lista de verificación de la prueba de aceptación posterior a la fábrica. Identificamos si está completa o incompleta y la última etapa, que era la de finalización. Y bueno, aquí prácticamente son observaciones adicionales y ya los nombres de las personas que están realizando la prueba o que están aceptando, rechazando la prueba. Entonces aquí también los tenemos: el cliente, el gerente de calidad, los ingenieros de diseño, director de fabricación, coordinador de mantenimiento y el operador principal. Entonces, estas son las personas encargadas de verificar estas pruebas que se realicen de manera correcta. Ok, bueno. Alguien está hablando porque está muteado. Creo que vamos a lo que sigue. Bueno, ahorita ya después de que se realizaron todas las pruebas en fábrica y ya que se dio el visto bueno por parte del cliente y del fabricante, pasamos a lo que son las pruebas SAT. En este caso son las pruebas de aceptación en sitio. ¿Cuáles son el fin de estas pruebas? Es examinar el equipo o sistema, sus componentes físicamente y operacionalmente, la documentación y verificar todos los acuerdos que se realizaron en las pruebas FAT. Se realizarán inspecciones y pruebas estáticas y o dinámicas de sistemas realizadas, donde serán finalmente instaladas y que apoyan la calificación de este. Bueno, durante estas pruebas SAT se hacen diferentes tipos de pruebas. Se hacen las pruebas de integración, de funcionamiento y aceptación del usuario. Prácticamente se realizan las mismas pruebas que se realizaron en fábrica, pero la diferencia principal es que se realizan ya en el entorno donde va a estar instalado el equipo o el sistema. Lo que se realiza en estas pruebas en general son la revisión de la documentación, las utilidades, el software, el cableado y las revisiones remarcables de las pruebas FAT. Ok, vamos a ver un ejemplo, que es la supervisión y ejecución de pruebas FAT y SAT en el arranque y puesta en marcha de sistemas de control y seguridad. Bueno, para las pruebas SAT se realizaría una revisión del listado de componentes, la revisión de los diagramas de conexionado en campo, las pruebas de lazo, que son como las que explicó mi compañera, elaboración de carpetas de lazo, pruebas de energía y tolerancia a fallas, y soporte en el arranque y puesta en servicio. A continuación vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver cómo se realizan este tipo de pruebas SAT para la simulación de operaciones de un sistema de control de procesos, un PCS, y de un sistema instrumentado de seguridad, un SIS. Esto es de acuerdo a la empresa SEI. Y ellos tienen su protocolo de pruebas SAT. Vamos a ver un poco en qué consisten estas pruebas. Lo primero que se debe realizar es la verificación de la documentación. ¿Qué es esto? Bueno, el fabricante tiene que entregar al comprador toda la documentación que se viene con el equipo o con el sistema, que pueden ser la arquitectura del sistema, la lista de señales, lista de materiales, el layout del tablero de control, los diagramas de conexiones, diagramas de conexión de corriente directa y corriente alterna,
los diagramas de lazo, la matriz causa y efecto. Ahorita vamos a explicar más o menos de qué trata esto. Y el manual del usuario. Y también si aplica, si a lo mejor el equipo requiere alguna certificación, el fabricante también tiene que entregar esa certificación al comprador. Bueno, ¿qué actividades se realizan para ya las pruebas SAT? La instalación del tablero. Esto se hace visualmente, ¿no? Se verifica visualmente que todo esté completo, que las conexiones y las borneras, por ejemplo, estén bien ubicadas, la tornillería que esté completa. La instalación eléctrica. Aquí se verifica primero sin energizar el tablero, que todas las conexiones estén adecuadas, que las conexiones de alimentación también estén adecuadas, que tenga sus protecciones contra cortocircuito, sea el tablero PCS o el CIS, ¿no? Y ahora sí, ya viene la inicialización del sistema. Ahora sí vamos a energizar todo el sistema y vamos a verificar que todo esté operando correctamente. Vamos a ver que no en estos tableros, por ejemplo, hay luces indicadoras que nos dicen si el sistema está trabajando con normalidad o no, si está bien alimentado o no. Entonces vamos a verificar visualmente estas indicaciones. La computadora, vamos a iniciar la computadora del equipo o del sistema y verificar que también todo funcione correctamente, ¿no? La operación del sistema Delta 5, se realiza precisamente para este tipo de tableros y vamos digamos que es como la verificación del software que esté operando correctamente y que no marque ningún error. Igual vamos a hacer desde esta computadora, vamos a descargar una aplicación de control, que es lo que nos va a permitir realizar ahora sí que el control del proceso, monitorearlo completamente. Y también igual tiene que estar funcionando correctamente y no marcar ningún error. ¿O qué más se hace? Una operación típica de control. Esto es que ponemos el sistema en como en una simulación, ¿no? En un proceso muy sencillo. Por ejemplo, la apertura de una válvula o el accionamiento de una bomba. Y ahora sí que se pone en marcha este sistema de control y vemos que funcione correctamente con lo que tenga el cliente, ¿no? Las alarmas de la aplicación de control. En este caso se simulan fallas en el sistema para verificar que las alarmas funcionen correctamente. Esto es importante, ¿no? Porque si se llega a presentar una falla y las alarmas no saltan, pues se puede provocar ahí un accidente. También se simulan fallas en el hardware y software. Por ejemplo, podemos apagar una computadora, ¿no? Que esté conectada al sistema de control y vemos cómo reacciona. Esto se relaciona mucho con la matriz de causa y efecto. Es como una tabla donde dice, pues si tu sistema de control está marcando esto, puede ser por esto y esto, ¿no? Entonces realizan esta simulación de fallas. Después se hace un diagnóstico del sistema, que todo el software esté de acuerdo, correctamente bien conectado con el hardware y que no marque también ningún error. La navegación entre pantallas también, normalmente estos equipos ya tienen su software integrado, entonces se le indica al operador o al comprador cómo se hace esta navegación entre pantallas, qué es lo que puede hacer, cómo lo puede realizar, cómo se puede mover entre esos menús. Y al final es como la parte final, ¿no? Ya casi como una capacitación para el usuario. Aquí tenemos un documento, no, voy a ver si puedo abrir. Creo que no. Bueno, se anexa en la presentación. Ya viene más desglosado, ¿no? Cómo se realizan todas estas pruebas, cómo se realizan la continuidad, las pruebas la operación típica de control, cómo se realiza la verificación de las alarmas. Y también vienen unas tablas donde se verifica si las pruebas pasaron o no. Normalmente en ese tipo ya las pruebas en sitio ya prácticamente ya pasan todas, ¿no? Porque ya se probaron en fábrica. Entonces ahora sí que ya nada más es llegar, instalar, probar y ya que el comprador acepte la garantía de que el equipo funciona correctamente.
¿Cuál es la importancia de realizar estas pruebas? Bueno, sí se preguntarán, ¿no? ¿Por qué se hacen en sitios si ya en fábrica ya pasaron todo, ¿no? Bueno, muchas veces durante el transporte o el envío de algunas piezas, estas se dañan o se pierden algunos equipos y entonces el comprador tiene que verificar que no llegue ninguna pieza dañada, pieza incompleta. O también puede pasar, ¿no? Que ya estando en el ambiente en el ambiente donde va a estar instalado el equipo, el equipo no sea compatible con ciertos equipos que tiene el cliente. Entonces, se realizan todas estas pruebas, ¿no? Les digo, o sea, ya es muy raro que no se pasen estas pruebas. Pero sí suele pasar, ¿no? O sea, a lo mejor viene un proyecto que está muy justo de tiempo y a lo mejor no se realizaron algunas correcciones o especificaciones adecuadamente y entonces sí ya se va para atrás, ¿no? Todo el proyecto. Estas pruebas las redacta el fabricante y también pueden ser supervisadas por el comprador. Y ya una vez que se finalizan, es el comprador quien decide, ¿no? Si se pasan o no. Una vez ya que pasan estas pruebas, ya prácticamente se puede echar a andar la máquina o el equipo y ya puede casi empezar a operar completamente desde un inicio. Bueno, a continuación vamos a ver la prueba de integración de sistemas, mejor conocida como prueba SIT. Siguiente, por favor. Bueno, básicamente es un documento que va a implicar al tesista. Y bueno, se va a realizar ya también la prueba en el campo, pero más enfocado a lo que viene siendo las comunicaciones entre los dispositivos y todo el sistema y los subsistemas. Bueno, va a validar lo que es la operabilidad que hay entre la conexión de todos los instrumentos, equipos y arquitectura, bueno, y la arquitectura de control. Siguiente, por favor. Bueno, las condiciones para realizar las pruebas SIT básicamente es primero solicitar el certificado de aprobación de las pruebas FAT, después el certificado de aprobación de las pruebas SAT, esto con el objetivo de tener ya toda la información que se ha reunido durante estas dos pruebas. Y por último, tener una inspección visual del sistema adecuadamente conectado. Aquí se va a visualizar ya en el campo que todos los sistemas estén conectados, tanto entre sí mismos como al sistema de operación. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí en el procedimiento, como lo mencioné, primero se va a solicitar lo que viene siendo la información que se reunió en las pruebas SAT. Y bueno, aquí el SIT básicamente consiste en pruebas de comunicación e interacción entre sistemas de automatización y los subsistemas asociados, de modo que se garantice un funcionamiento en conjunto. Bueno, aquí como lo mencioné, nos vamos a verificar que el transmisor esté conectado con su respectivo controlador y que haya una comunicación correcta, que las señales estén normalizadas, que el controlador esté bien conectado al actuador y que todo el procedimiento esté funcionando con las señales que deben de ser y con la normalización correcta. Siguiente, por favor. Y bueno, básicamente el test debe de incluir los siguientes puntos para dar por terminado las pruebas SIT. Bueno, debe tener el listado de verificación previa al SIT. Aquí vamos a ver lo que viene siendo la arquitectura del sistema, la lista de las señales con las que se va a elaborar en el proceso, el diagrama de tuberías de instrumentación, mejor conocido como el DTI. Vamos a ver el tablero de control que esté bien conectado, los diagramas de conexión, la instalación eléctrica, los diagramas de los lazos y el manual de todos los equipos y todos los instrumentos como sensores, transmisores, acondicionadores de señal y los controladores. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí las actividades para realizar la prueba SIT, básicamente primero va a ser en el chequeo de la documentación del sistema de control. Estas son toda la información reunida en otras pruebas. El chequeo de la inspección mecánica de red de comunicación. Aquí viene siendo la conexión ya sea serial, Ethernet, red primaria o red secundaria. También la integración de equipos al sistema,
todo lo que vienen siendo los transmisores, controladores y actuadores. Y después vamos a tener ya lo que viene siendo el certificado SID completo, que va a validar que cada equipo esté funcionando correctamente. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a tener aquí la punch list. En esta vamos a poner todas las inconformidades o todos los incumplimientos en algún trabajo de que algún sensor no esté funcionando mal o que un equipo no se esté comunicando correctamente. Y este incumplimiento se va a manifestar en 4 niveles. El nivel 1 es en el que se va a ver si un equipo estaba funcionando mal, pero se rectificó y el SID continúa después de la rectificación. En el nivel 2 es que la rectificación aún está en progreso y aún se está valorando el riesgo o el error. Y en el nivel 3 es que el SID se debe de repetir porque el proceso no puede continuar debido al incumplimiento de ese equipo o ese instrumento. Y en el nivel 4 tenemos que las modificaciones ya se realizaron correctamente y ya puede seguir el SID. Siguiente, por favor. Y por último vamos a obtener nuestro certificado SID. Este se usa para finalizar todas las pruebas y para llevar un registro de que el sistema de control tiene 100% de funcionalidad. Bueno, este ya es la última prueba que se realiza y este certificado básicamente nos autoriza a poder ya trabajar porque ya se ha comprobado que todos los equipos funcionan correctamente y están bien comunicados, además de que certifica también las otras 2 pruebas mencionadas anteriormente. Entonces, con este certificado ya una empresa puede poner a funcionar todo el equipo sin ningún problema. Siguiente. Y bueno, básicamente estas son nuestras referencias que usamos para estas diapositivas y muchas gracias por su atención. Ok, gracias. ¿Alguna duda que tengan respecto a lo que acaban de escuchar? ¿Alguien tiene alguna pregunta? O yo les pregunto a ustedes. No, profe, ninguna duda. Yo sí tengo una pregunta para el equipo. Esta norma que revisaron, mi pregunta ¿es específica para todas las pruebas que se le hacen a cualquier proyecto? ¿O simplemente es una guía o una especie de recomendaciones para llevar a cabo estas pruebas? Es una guía, profe, son recomendaciones, ya cada quien, pues ahora es que a lo más posible en el proceso o en el sistema que vaya a realizar, porque es imposible tener una norma para todos los sistemas de control. Los sistemas de control son muy diversos. Hay desde simples lazos pequeños hasta, como lo habían mencionado, ¿no? Un sistema de control distribuido ya implica un sistema más grande, o como el que expusieron la clase pasada, ¿no? Un sistema SCADA. Es una buena guía, ¿no? Esta norma nos da una buena guía para hacer o definir un protocolo de pruebas. Y este protocolo de pruebas, pues, como pudieron observar, cualquiera de los 3 incluye inspección física, ¿no? Que no pase como los proyectos que luego le hacen al gobierno al gobierno federal o al de alguna ciudad o municipal, ¿no? Que entregan proyectos inconclusos y firman al final de aceptado. Entonces, esas pruebas en general tienen inspecciones físicas de entrada que tenga existencia lo que se requiere. Hay documentación. Y la documentación incluye no solamente documentos en torno a los sistemas, ¿no? A los equipos, sino que hay documentación, por ejemplo, de políticas o pólizas de garantía. Hay documentación que tiene que ver con normativas, etcétera, etcétera, ¿no? Que el cliente lo va a definir conforme a sus requerimientos. También hay pruebas de funcionalidad. Y las pruebas de funcionalidad no solamente tiene que ver con que haga para lo que fue diseñado el sistema,
sino que además puede incluir pruebas de fallas, ¿no? A veces es interesante forzar una falla para ver si mi sistema responde a esa falla. Pero eso lo va a hacer un ingeniero o un grupo de ingenieros, un equipo de ingenieros que tiene que asegurarse que el sistema funcione aún con los problemas o que el sistema tenga la capacidad de informarme cuando algo está equivocado, ¿no? Es como las fallas de un automóvil. Ustedes saben que tiene ya su computadora y si la falla está relacionada con algún sensor, pues llega el mecánico, escanea el carro y manda la falla y ya le dice, está fallando esto. Pero ¿qué pasa cuando la falla no es registrada en el automóvil porque no hay un sensor que la detecte? Es más difícil. Nosotros como ingenieros en control, una de las reglas que a veces debemos utilizar es que siempre debemos de diseñar los sistemas para el peor de los casos. Siempre hay que pensar en el peor de los casos. Eso nunca se les olvide. Cuando sean responsables de definir un proyecto, piensen siempre en el peor de los casos. Si hay una posibilidad de que alguien meta la mano ahí, lo va a hacer. De hecho, hasta están las famosas leyes de Murphy, ¿no? Si hay una posibilidad, 1 en 1.000.000 de que suceda, va a suceder. Y toda la ingeniería así se diseña, ¿eh? Toda la ingeniería se diseña para pensar en el peor de los casos. Entonces, si hay esa posibilidad de que metan la mano, pues tengo que buscar la forma de que no lo haga, ¿no? A lo mejor busco la forma de ponerle una guarda, ¿no? O a lo mejor meto un sensor que en cuanto detecte algo, pare la máquina, ¿no? Para evitar el accidente. Esa es nuestra función. Y más los que somos, les decía que control al final es programación. O sea, no solamente es programar el lazo de control que satisfaga el objetivo de control, lleva otras, dentro de la programación lleva otras cuestiones. Por ejemplo, eso, la seguridad. Entonces yo debo de programar, además del lacito de control, que si alguien mete la mano, lo detecte un sensor y pare la máquina. Eso es adicional. ¿Sí me explico? Entonces, esas pruebas nos dan una idea general de lo que hay que hacer, ¿no? De lo que se debe de hacer. Pero no es lo único, ¿no? O sea, es una guía y va a depender del cliente. Inclusive el mismo fabricante sugiere las pruebas que se hagan, ¿no? Se las sugiere al cliente y viceversa. No hay una comunicación, un acuerdo mutuo. Entonces, también la otra es, todos los proyectos se les hace pruebas FAT, SAT y SIT. Tampoco, ¿verdad? Hay proyectos que no requieren pruebas FAT, ¿no? ¿Cuándo requieres pruebas FAT? Pues cuando lo amerite. Un ejemplo que me pasó a mí el año pasado, que me andaban invitando a un peritaje de una integración de una embotelladora. Mandaron a hacer todo lo que es el sistema de transporte de botellas y lo que es hasta el paletizado. Y como andaban en pandemia, las pruebas FAT no se hicieron con el cliente que se presentó físicamente. Hagan de cuenta que todas las bandas transportadoras y todo lo que se hacía así, todo el embalaje y todo ese show, cada parte de ese proceso, las pruebas que se hicieron de funcionalidad, grabaron videos, ¿no? Pero fueron por separado. O sea, cada una de las bandas transportadoras en las diferentes etapas y se fue grabando su funcionalidad por separado. El problema fue que cuando ya se trajo todo ese equipo a México, porque fue en otro país, a la hora de ensamblar generó un montón de problemas. Entonces ya andaban en demandas, porque ahí son proyectos de millones de dólares, ¿no? No son, no hablan de pesitos. Entonces ahí son millones de dólares. Y entonces a veces, y además no tenían bien definidos estos protocolos de pruebas. Y a veces el tener bien definidos esos protocolos de pruebas, evitan precisamente esas cuestiones legales. Porque ahí ya se echan la bolita y que tú, que yo, que no sé qué, y que bla, bla, bla. Entonces, siempre en todos los proyectos vamos a tener que hacer pruebas.
siempre hay que hacer pruebas. Entonces aquí también para que se den una idea de qué pruebas pueden hacer, ¿no? Y a veces es un simple checklist. Vamos checando, está esto, está así, está esto, esto hace lo siguiente, sí, o sea, es un checklist. Pero tiene que ver con la parte de hardware y tiene también que ver con la parte de ¿qué? De software. Por ejemplo, actualmente, bueno, antes los que empezaron a hacer los softwares de interfaces gráficas, pues los hacían bien garaboleados, ¿no? Y con colores y los equipos o los diseños gráficos bien llamativos y últimamente ya salieron normas que también te hacen recomendaciones, tampoco es obligatorio. Ya salieron normas que te dicen, las interfaces gráficas no deben de ser coloridas porque el objetivo de una interfaz gráfica tiene que ver más con la funcionalidad del proceso, que tú estés monitoreando el proceso y tú si quieres que de repente cuando tengas una alarma, sí se vea en rojo y si además sea visible y a lo mejor sea audible, ¿no? A lo mejor mandas a activar una sirena. Porque a veces una interfaz gráfica muy gariboleada distrae al operador y deja de ver lo importante. Entonces, ya hay normas que te recomiendan cómo deben de ser las interfaces gráficas, ¿no? Ya te dicen, no, tiene que ser en escala de grises, cuando sea una alarma se tiene que encender, dependiendo del tipo de alarma, no sé, naranja o rojo, o sea, ya te da recomendaciones. Entonces, eso también a veces hay que, o sea, tú obedeces a la recomendación, pero los que diseñan estos softwares te siguen poniendo tus gráficos bonitos, ¿no? Muy coloridos y lo pueden constatar, ¿no? Métanse al, no sé, Wonderware o casi cualquier software que te permita hacer una interfaz gráfica, puede ser colorida, ¿no? Entonces, eso es para que se vayan haciendo una idea. Y cuando redacten una tesis, ya tienen una idea cómo pueden definir su protocolo de pruebas, ¿no? Ya tienen una idea. Porque a veces no saben ni, ponemos en los capítulos pruebas y resultados. Pues, ¿a qué pruebas nos referimos? Hay que definir un protocolo de pruebas. Y ustedes categóricamente van a poner al final que su proyecto es aceptado por esta y esta razón. ¿Sale? Lo acaban de exponer, no se les olvide. En serio, no se les olvide, luego no tienen ni idea qué poner en sus protocolos de pruebas. Por ahí mencionaron algo interesante en las pruebas de integración, le llamaron un punch list. Ese punch list, al final es como una especie de bitácora, ¿no? Cuando me invitaron a ese proyecto, que al final ya no se hizo, lo que tenían eran bitácoras de todos los incidentes que tuvieron, todas las problemáticas que tuvieron y qué fue lo que iban, cómo lo iban resolviendo o cómo se fueron atorando. Al final esa documentación luego son las pruebas para ese tipo de cosas. Entonces, imagínense, si la prueba no pasa, llevan el control de lo que se está haciendo. Y ustedes con eso pueden comprobar quién de las partes no está cumpliendo con lo requerido. A ver, en tal fecha se le hizo la prueba a tal equipo, no procedió, ya pasó tanto tiempo, ¿sí me explicó? Son sus elementos ahí, que les van a ayudar a evitar todo ese tipo de problemática. Entonces, por eso, le dimos la prioridad a lo que son las pruebas FAT, SAT y SIT, ¿sale? Y que van a una norma, tienen una buena recomendación, y como ingenieros en control y automatización, muchas veces a ustedes les toca hacer las pruebas ya en sitio o las pruebas de integración. Y son los que llevan la presión, ¿no? Porque les decía, pues, ya que todo está instalado, todo está cableado, sigue el programador. ¿Y quién es el programador? Pues el de control. Entonces, el que van viendo y van palomeando la lista, sí lo hizo, no lo hizo, y tienes que ahí sobre la marcha modificar y etcétera, etcétera. ¿Dudas al respecto?
¿Sí les quedó claro? Sí, profesor. Perfecto, claro. Inclusive ustedes saben que casi todos los controladores traen la palabra autodiagnóstico, ¿no? Dicen, este controlador tiene autodiagnóstico. Y así lo es. Casi todos tienen áreas de memoria donde el mismo procesador tiene áreas de memoria donde el mismo procesador te define el estatus, ¿no? del sistema. Y se van a falla y a veces te mandan el código. A veces parte de la programación es que tú en el HMI jales ese código y lo expliques de una manera más sencilla para el operador, para el cliente. Un error, no sé, un error básico de un procesador es, por ejemplo, el desbordamiento. Que tú estés grabando un dato en una localidad de memoria, llega un momento que ya no cabe ese dato y se desborda, ¿sí o no? O un error básico de un procesador es cuando tú lo divides algún valor numérico entre 0, ¿no? Y los procesadores tienen la capacidad de definirte esa falla. Entonces determina y pues no sabe qué hacer el procesador y se va a falla. Entonces casi en la actualidad casi todos los controladores, sobre todo los industriales, tienen esa capacidad de generar autodiagnóstico del mismo sistema. Entonces, también a la hora de programar, ustedes pueden jalar esa información y mostrársela al cliente de una manera más sencilla, ¿no? Está pasando esto. Hay un error de comunicación, ¿no? También te manda los errores, etcétera. ¿Preguntas? Ok, alcanzó a pasar solo un equipo. Mañana nos vamos a ver en el laboratorio. Ya está el rol. Ahorita puse nada más 3 prácticas. Si nos da tiempo a hacer la cuarta, pues ya a lo mejor lo hacemos de manera aleatoria o rifamos quién llega a las 10, quién llega a las 11, quién llega a las 12. Pero ya para las 3 prácticas que al menos que ya tenemos planeadas, mañana entra primero la sección A, luego la sección B y luego la sección C y luego la siguiente vez que volvamos a entrar, pues cambiamos el rol para que no todos siempre lleguen a las 10. ¿Están de acuerdo? Vale, profe. Y más tarde les mando la práctica. Ya la tengo. Nada más que